Buenas tardes, soy Ricardo Cartagena, responsable de producto de Dean Builder y DealLogicRAM para en Sofia Consultoría y Desarrollo. Lo que vamos a hacer esta tarde es hacer la presentación correspondiente a Dean Builder, que es uno de los productos que gestionamos a través del Masterbar Kubernetes. En este caso, el asociado a la funcionalidad de construcción y gestión de proyectos. Sobre Dynamics NAV 2013 R2. Dynamics NAV, como todos conocemos, es el ERP de Microsoft y sobre la plataforma estándar de Dynamics lo que hemos incorporado pues funcionalidad específica que nos va a permitir gestionar todo el área o toda la parte de proyectos o de gestión de proyectos asociados al tema de construcción, telecomunicaciones, etcétera, cualquier tipo de proyecto que manejemos en el sistema. En este caso, como todos sabemos, el acceso a Dynamics NAV se produce por roles y en este caso estamos observando el rol de Dean Builder, obras y estudios, que es el rol principal o el rol en el que se incluye toda la funcionalidad vinculada a estudios y obras de Dean Builder. Además, existe determinada funcionalidad específica que está localizada en otra serie de perfiles para los cuales también se han definido también directamente con la tipificación de Dean Builder, pues administración, Dean Builder gestión de recursos, etcétera, que están ya preconfigurados y actualizados con la funcionalidad diseñada y desarrollada para tal gestión. Y lo que vamos a hacer es centrarnos en el área principal o en el núcleo principal de la aplicación, que es toda la parte de proyectos. En este caso, como indicaba, y siguiendo la tipología de Microsoft Dynamics NAV, pues tenemos el área principal de trabajo, en la cual, pues a través de pilas de documentos, lo que tenemos son todos los distintos tipos de proyectos u obras que manejamos en la aplicación, pues el proyecto en su fase inicial, que sería un proyecto en estado estudio o de tipo estudio, obras adjudicadas, que serían aquellos proyectos que se están ejecutando en este momento en la actualidad en la empresa en la que nos encontramos o en la que estamos accediendo, obras de tipo suplido vinculadas a proyectos que se gestionan en UTE o en Unión Temporal de Empresas para la realización de un proyecto en el cual intervienen más de una empresa, obras terminadas o sin producción, es decir, que ya están finalizadas y que no requieren ningún tipo o no se realiza ningún tipo de trabajo sobre ellas, obras de tipo tarifa o bases de precios y de tipo estructura, que ahora veremos exactamente qué es eso, y obras no adjudicadas. Como tal, contemplamos absolutamente todos los distintos tipos de estados por los que puede pasar un proyecto o una obra y los tenemos aquí tipificados. Luego, además, pues como todos conocemos, Dynamics NAV nos permite tener pues, determinados gráficos, gadgets específicos para acceso a mis proveedores, artículos, temas de notificaciones, etcétera. Además de lo que visualizamos en el área principal, en el área de trabajo principal, pues tenemos localizado en las 5 opciones pues todo aquello que requiere el jefe de obra, el responsable de estudios o el responsable de proyectos en general. Pues desde la creación de una obra en estudio directamente, desde un registro de licitaciones temporal que está enlazado, puede estar enlazado a una descarga de información a través de la web o de comunicación que se realice vía Excel de proyectos que se presentan por parte de las organizaciones públicas, etcétera, con la cual nosotros inicialmente podemos tener aquí todos y cada uno de ellos y de forma o el responsable de estudio o el responsable técnico o la persona encargada de la revisión de los mismos, pues va creando obras o fichas de obras en estudio con el fin de comenzar el análisis de ese proyecto para ver si se realiza una presentación. Además tenemos todo el tema de la gestión de certificaciones para la aprobación de las mismas, que ahora entraremos en detalle, el acceso a los clientes de la aplicación, a los contactos con los que trabajamos a nivel de UTE, la importación del BC3, que sería el inicio de trabajo en Dynamics NAV de la operatoria de proyectos. El CIEP BC3 es el estandarizado de comunicación que utilizan los aplicativos de departamento técnico, llámese Presto, CIPE, Arquímedes, etcétera, que son los aplicativos con los que trabajan los técnicos que estudian o que confeccionan proyectos, y es el estandarizado que utilizaremos para iniciar todo el proceso de estudio y de trabajo en un proyecto en Dynamics NAV. Todo el tema de copiar precios entre presupuestos, un sistema de información económica de obra, que ahora veremos exactamente qué informes aquí se incluyen, una consulta general de proyectos, un apartado de
de acceso a qué imputaciones se han realizado a nivel de proyecto para poder cambiar el enlace al capítulo o la partida que interviene. Bueno, toda una serie de opciones que están localizadas, al igual que toda una serie de informes específicos vinculados al área de estudios y al área de obras, que también accederemos a visualizarlo. Y luego ya en lo que respecta al panel de exploración, pues tenemos el acceso a los maestros principales del área, lo que sería recursos, productos, proveedores y clientes, y los propios accesos a diarios y de las distintas fichas de obras o proyectos que tenemos en la aplicación. Además del acceso a los históricos de documento, al circuito de aprobaciones y al enlace a departamentos que nos muestra pues, toda la estructura lógica de Dynamics Snap, en la que se encuadra también toda la parte de obras y estudios. Comenzamos ya con el tema de estudios. Pues en sí aquí nos aparece nos aparece la lista con todos los estudios que estamos manejando actualmente en la aplicación, y si accedemos a uno de ellos, pues a la ficha de ese proyecto, observamos que como todo maestro pues contiene la información específica del estudio y todo el detalle de datos asociados al mismo, a nivel de responsables de ese proyecto, en el apartado de registro configuraciones para el registro de las operaciones que se realicen con el mismo. Si se trata de un proyecto de licitación, pues en la tramitación, el tipo, bueno, la información específica asociada al tema de si es un proyecto relacionado con la administración. En el tema de plazos, pues las fechas más importantes y los plazos en los cuales tenemos que ceñirnos en este proyecto, en todos los aspectos. En el tema de importes, pues los importes vinculados al proyecto, los porcentajes que se aplican en cuanto a gastos generales, beneficio industrial, bajas, importes de licitación, etcétera, temas de fianzas, etcétera, etcétera. Temas de dirección, de dónde se encuentra esa obra, clientes, el cliente asociado a este estudio, con la información específica y económica asociada a los presupuestos o al presupuesto que está marcado como aceptado. El apartado de configuración, que son las configuraciones básicas vinculadas o que se trasladan desde la configuración general a todos y cada uno de los proyectos, en el que destaca pues, el tema de qué base de precios podemos utilizar para confeccionar proyectos desde Dynamics Snap y qué proyectos de costes indirectos podemos utilizar también para esa confección de proyectos directamente desde Dynamics Snap sin necesidad de hacerlo a través de un aplicativo de departamento técnico. Vale, pues en lo que respecta a la parte en sí lógica del proyecto, pues nos tendríamos que ir a lo que sería el presupuesto de estudio, o el presupuesto en sí, que al final tiene una estructura en la cual nos permite gestionar, nos permite visualizar todo lo que sería el alcance de ese proyecto, de lo que serían los datos económicos asociados a todo el trabajo que se va a realizar. Por debajo de ese presupuesto pues tendríamos recogidas todos los capítulos principales identificados en ese proyecto. Por debajo de cada partido pues tendríamos las tareas principales requeridas, y por debajo de cada tarea pues tendríamos la información asociada a qué descomposición interviene, desde lo que son productos que se necesitan para la confección o para la realización de esa tarea, hasta el personal o maquinaria que interviene, e incluso temas de indirectos, como en este caso que se está aplicando un porcentaje de indirectos vinculado a esa tarea. Vale, ¿cómo damos de alta la información en el sistema? Pues parte principalmente del área de trabajo o directamente de la propia ficha de un proyecto en estudio, pero lo normal sería hacerlo desde el apartado de importación de BC3. Recibimos el fichero que nos remite o el cliente o directamente tenemos en el aplicativo de departamento técnico, como indicaba antes. Seleccionamos ese fichero, especificamos el modo de oferta en estudio que queremos aplicar, que sería o una oferta en la cual le vamos a aplicar una baja o una oferta con precio cerrado. Identificamos qué tipo de proyecto se trata o de qué tipo de presupuesto se trata, o el código del presupuesto, por así decirlo, sería el nombre que le damos a ese presupuesto, la descripción al mismo, el qué vamos a importar, si se trata de un proyecto de tipo tarifa o base de precios, o si se trata de un proyecto como tal. Marcaríamos la opción de convertir a ACID por el tema de los caracteres de las señas, de los acentos, etcétera, y de cómo vamos a aplicar los porcentajes al presupuesto. Es decir, si vamos a analizar el presupuesto o el proyecto a nivel de coste solamente, a nivel de venta, o vamos a realizar un análisis en ambos sentidos, tanto los gastos o costes que requiere el proyecto como los ingresos que tendríamos de
del mismo. Lo normal es siempre aplicar pues, un estudio de coste-venta y luego ya identificar qué incorporamos. Si vamos a incorporar los descompuestos, las descripciones ampliadas de las partidas, pues el detalle de mediciones, las partidas las vamos a tratar, si vamos a subcontratar gran parte del proyecto, un porcentaje importante del proyecto, marcaríamos que vamos a tratar las partidas como subcontratas e identificaríamos que realice el cálculo de las partidas y los distintos precios que queremos manejar en la inserción del BC3 que recibimos. En este caso, una vez que tenemos identificado aquello que queremos incorporar, lo que hacemos es procesarlo, que el sistema revisa ese fichero, ese BC3 lo procesa y concluirá el procedimiento con la incorporación de un nuevo proyecto en estudio, del cual partirá el departamento el responsable pertinente de estudio para el análisis del mismo. Nos está indicando que el presupuesto tiene indirectos si deseamos considerarlo sí o no, y realiza el recálculo de los importes. También nos informa de que existen mediciones o precios con valor nulo para que lo tengamos en cuenta, y directamente concluye con la creación de un nuevo presupuesto en el sistema, un nuevo proyecto, en este caso de tipo estudio, que sería el softkeador nuevo. Directamente accedemos a su ficha y aquí ya el responsable pertinente pues tendría que especificar el resto de información que se requiere para poder trabajar con el mismo. Lo que sí es cierto que esa estructura OSBC3 que hemos cargado ya tiene la estructura lógica del proyecto principal, en el cual vienen todos capítulos y partidas con la información, pues como hemos visto con anterioridad, asociado a cada capítulo su partida, sus descompuestos, etcétera, etcétera. En lo que respecta a los proyectos que tenemos definidos en el sistema, las opciones funcionales que podemos encontrar y que son muy necesarias, pues directamente desde la propia ficha del proyecto podemos gestionar los distintos avales provisionales, definitivos, etcétera, que se requieren para la presentación de una propuesta o de un proyecto. Pues directamente igual nos requieren que tengamos algún aval provisional, pues directamente desde aquí podríamos acceder y generar un nuevo aval. Si ya lo tenemos definido, desde aquí podríamos visualizar esa ficha de aval con la información concreta de precios, etcétera, de fechas, información del número del aval, etcétera, y como indicaba, pues aquí especificamos el tipo del aval, si es un aval provisional, definitivo, adicional, de complementario, de otro, de acopio de materiales. Toda esta gestión de avales se refleja también en el módulo de administración, en el rol del administrador de contabilidad, con el fin de que puedan hacer también cálculos de los intereses que el banco nos va a cargar en cuenta por el tema del aval, etcétera, etcétera. Toda esa liquidación de intereses y toda la gestión vinculada a los avales se realiza también desde el departamento de administración. Aquí simplemente lo que haríamos sería visualizar los avales que están asociados a cada uno de los proyectos que gestionamos. De igual forma, podríamos acceder a una vista de árbol vinculada a este proyecto que tenemos dado de alta, en el cual puedo ir bajando hacia abajo niveles y voy desplegando pues, la información desde el proyecto al presupuesto y luego todos y cada uno de los capítulos, partidas, etcétera, e incluso puedo especificar exactamente qué importes son los que deseo ver de ese proyecto, incluso que me despliegue el coste real, y esa información me la identifica en pantalla y puedo hacer un análisis pormenorizado del detalle de ese proyecto, e incluso desde este propio apartado, cuando estoy revisando esta información, me permite incluso acceder a la línea concretamente que me encuentro en el propio proyecto. Al dar a editar, directamente el sistema me lleva a ese detalle concreto del proyecto, o incluso podría trasladarlo a Excel para poder visualizar toda la información. Además, si observamos en el apartado de navegar, pues podemos también hacer un seguimiento pormenorizado de todas las partidas, incluso haciéndolos en función del porcentaje específico o el peso que tienen en el proyecto en general, con el fin de poder el responsable técnico correspondiente pues determinar el seguimiento que realiza. Pues sabemos que la partida el capítulo 19, la partida número 1, que es la de solado, granito, verde, imperial lineal, pues es un 20,56% del total del proyecto. Por tanto, si se produce una desviación en esta partida, pues evidentemente igual esa desviación puede provocar que no consigamos los resultados esperados, dado que es una quinta parte de lo que sería el proyecto general.
Por tanto, desde aquí pues podemos dar ese seguimiento a la evolución del proyecto y saber exactamente en qué partida me tengo que centrar para conseguir los resultados que tengo o que se me exige desde mi dirección para la consecución del proyecto, para la realización del proyecto. Además de eso, podemos acceder pues, a una serie de opciones específicas como copiar desde otro presupuesto, es decir, cualquier proyecto que tenga en el sistema al final va a ser para mí una base de precios que puedo utilizar y que me va a permitir confeccionar el proyecto directamente en Dynamics Nav. Voy a poder copiar desde presupuesto de otra empresa, es decir, si tengo una misma base de datos más de una sociedad y ese proyecto sé que lo he realizado, o un proyecto similar sé que lo he realizado en otra sociedad, voy a poder acceder a copiar ese presupuesto de otra sociedad. Voy a poder acceder a traerme precios desde otro presupuesto, voy a poder copiar precios de presupuesto, voy a poder acceder a cálculos de indirectos, bueno, a lo que comentábamos antes de la asignación de la ejecución material, pues al tema de anualidades. Si se trata de un proyecto público, pues evidentemente ese proyecto público requerirá o tendrá una serie de importes asignados por parte de la administración. Pues aquí voy a poder dar seguimiento a toda esa gestión que realiza el organismo público, incluso de el presupuesto que tiene asignado y el importe de certificación que le tengo facturado, con el fin de saber si llegado un momento dado, si realizo una certificación y la facturo, pues sé si la voy a cobrar o no, porque estoy comprobando esos presupuestos que el organismo tiene asociados para la realización de ese proyecto. Además, pues tengo todo lo asociado a gestión de plicas, que es todas las empresas que se van presentando a la ejecución o a la presupuestación de ese proyecto. Yo voy asignando sus importes y puedo saber exactamente cuáles son las bajas o los porcentajes de baja que aplican y el riesgo que asumen, con el fin de que luego yo pueda evaluar bajas por cliente o bajas por organismo, para saber exactamente qué riesgo es el que tengo que asumir para conseguir llevarme un proyecto y que sea yo el adjudicatario y no mi competencia. El tema de firmantes, quiénes son las personas que deben firmar los distintos documentos que salen de proyecto, la impresión de la carpeta del proyecto con todo el detalle del mismo, es decir, informes específicos que aquí nos dan el detalle, pues es un informe un poquito cuadrado que normalmente luego se suele modificar. El libro de visitas que se realiza a la obra por parte de los técnicos o de las personas que deban acceder a esa obra para poder revisar cualquier tipo de detalle. El tema de la gestión de UTE, si este proyecto lo vamos a gestionar en UTE, pues con qué empresas vamos y qué participación llevan ellos, y ya me actualizará en el menú principal que este proyecto lo vamos a gestionar en UTE y el porcentaje que llevamos nosotros en la ejecución de ese proyecto. Además de eso, pues tenemos toda la gestión de clientes, la importación del BC3, el cambio de estado, y ahora veremos exactamente qué es eso, la gestión de ofertas, es decir, todos los distintos presupuestos que yo he ido gestionando, qué mejoras he aplicado, qué mejoras a la contratación. Esto puede salir un informe específico con el fin de que dirección pues identifique con qué proyecto nos presentamos a esa ejecución, etcétera. Además tenemos todo el tema de actividades. La gestión de actividades es importante porque yo puedo definir por tipo o por forma de proyecto, pues si se trata de una subasta, de un concurso, bueno, los distintos tipos que aquí aparecen, y en función del tipo de obra, pues si es de urbanización, edificación nueva, edificación, reforma de rehabilitación, hidráulica, carreteras, pavimentación, servicios centrales, toda una serie de tipos de obra, yo puedo definir esas actividades en función de petición y recepción de proyectos, estudio de proyectos, preparación de la oferta, envío de la oferta, recepción, y a eso puedo fijarle días. Y luego directamente desde este apartado yo puedo generar un proyecto para saber si mi equipo técnico, mi departamento de estudios, está gestionando de forma adecuada esos proyectos para los cuales estamos trabajando y estamos preparando la oferta correspondiente para presentarla al cliente, para saber si vamos en tiempo o no, dado que en el propio proyecto identificamos por fechas de presentación del proyecto, del presupuesto, etcétera. O sea que de esta forma nos permite dar ese seguimiento al trabajo que se realiza en el departamento técnico. Y en última instancia, pues todo el tema de la gestión de documentación asociada, pues en este caso al estudio. Lo normal es que confeccionemos toda la información en el presupuesto, especifiquemos todo el detalle, incluso podamos hacer solicitudes de compra que ahora veremos en el proyecto adjudicado, con el fin de pedir precios a proveedores asociados o a las partidas o a los materiales que necesito para
es decir, a las tareas o materiales que necesito para la ejecución de este proyecto, y eso actualizarlo en el estudio con el fin de tener la propuesta más apropiada o más baja para presentarnos a la obra. Una vez que todo eso está tipificado o está asignado y tenemos ya el proyecto para lanzar, directamente lo que haríamos sería, desde el menú principal, plantear el presupuesto que entregamos al cliente, identificamos el proyecto, pues en este caso sería Sofia, este por ejemplo, el presupuesto correspondiente, de qué capítulo a qué capítulo, identificaríamos que se trata de un presupuesto de venta, podríamos identificarle referencias, observaciones al pie, etcétera, si queremos mostrarlo con IVA o sin IVA, si queremos incluir porcentajes sí o no, y directamente si queremos mostrar un resumen de capítulos, lo que haríamos sería visualizar ese presupuesto y sacarlo impreso con la información o datos de empresa, datos del cliente, los datos asociados al proyecto, la información específica de capítulos, descripciones ampliadas asociadas al proyecto, y al final pues todo el detalle de información económica que se requiere para presentar al cliente. Bueno, aquí inicialmente pues también se han incluido una serie de logos específicos de calidad y demás. Esta sería la propuesta que presentamos al cliente para que al final acepte o no el presupuesto que le hemos entregado. Si finalmente ese presupuesto se confirma, pues partiríamos del proceso de cambiar estado de obra. Este cambiar estado al final pues nos identifica los distintos estados por los que puede pasar un proyecto. Lo ideal es que todos pasen por el 10, que es el de adjudicación a nuestra organización, pero en el caso de que no sea así, pues directamente nos interesará tener registrados todos los distintos tipos de estado por los que pasa, con el fin de poder sacar las estadísticas pertinentes que precisemos en cada momento, desde que no ha sido adjudicado hasta que está en el estudio, en preparación de la documentación, en preparación de la oferta, bueno, los distintos estados que aquí aparecen y que para los cuales incluso son determinados controles específicos que aquí se tipifican o se configuran. En este caso, con el traspaso del proyecto a adjudicado, que sería el estado 10, lo que haría el sistema sería trasladar este proyecto en estado estudio, que es el P00160, lo trasladaría a una obra adjudicada, en este caso sería esta, la OB002, que tiene una fecha pues muy parecida o idéntica a la que estábamos visualizando, con una diferencia. En este caso, el sistema nos genera un presupuesto adicional, en este caso nos guarda el presupuesto de tipo estudio con el que trabajábamos bloqueado, para que no pueda ser modificado, para tenerlo como referencia y como modelo de comparación, y nos deja ya el presupuesto definitivo marcado como aceptado con los distintos importes. E incluso en la propia pantalla estamos observando, como decía, el resultado que pretendemos obtener por el planteamiento de estudio que ha realizado el equipo técnico. En pantalla se especifican determinados campos específicos que permiten a la dirección pues establecer una certificación objetivo mes, incluso un objetivo de dirección en cuanto a reducción de los costes del proyecto y un estado de aceptación o planificación. Se puede hacer a nivel general o bien directamente utilizar la opción de planificación de gerencia que tenemos aquí, que al final esto es una matriz que permite definir por día, por semana, por mes, por trimestre, por año, lo que gerencia prevé que es o requiere o estudia que debe facturarse en la ejecución de este proyecto. Pues en este caso gerencia ha determinado que el importe de cobro real son 292.000 euros y se tiene que producir una certificación mensual desde noviembre en adelante de 45.000 euros mensuales, acabando con una certificación en mayo de 22.761,84. Esta planificación de gerencia o esta determinación que realiza gerencia de cara a este proyecto, al final se contrasta con la que realiza el departamento técnico. El departamento técnico tiene la posibilidad de hacer una planificación o una distribución temporal. Esta distribución temporal al final es identificar también de la misma forma, por día, por semana, por mes, por trimestre, por año, cómo se va a ejecutar esa obra. Pues en este caso, el departamento técnico, el jefe de obra que va a ejecutar ese proyecto, identifica tarea a tarea las unidades que va a realizar, y esto se transforma en importes específicos de facturación mensual. Esta
esta distribución que realiza el departamento técnico al final se contrasta con la distribución que realiza gerencia. Y tenemos varias pantallas de consulta. De la que tenemos aquí de planificación gerencia en departamento técnico, en el que se visualiza por mes pues lo que gerencia ha especificado y lo que a nivel técnico se estima. Pues en noviembre tenemos 45.000 y el departamento técnico pues inicialmente en noviembre no prevé facturar nada. En diciembre tenemos 45.000, como indicábamos, y el departamento técnico prevé facturar 9.398. Pues realmente el departamento técnico tendrá que hacer un cambio en su planteamiento de ejecución del proyecto con el fin de acercarse lo más posible a lo que gerencia prevé de obtención de ingresos asociados a este proyecto. Al final, esta planificación de gastos e ingresos se asocian a un módulo de previsiones o un módulo de previsiones de tesorería en el cual estos gastos e ingresos del flujo de obra se identifican como una previsión de pago y una previsión de cobro que podrán ser analizados conjuntamente con los cobros y pagos reales que tenemos reflejados en el sistema. De igual forma, se ha definido un cuadro que nos permite optar a una planificación de gerencia y técnica total, es decir, en el que se incorporan todos y cada uno de los proyectos que tenemos en el sistema, con el fin de que pues, gerencia o el delegado o el responsable técnico de zona, la persona concreta que analiza esta información, pueda tener ese cuadro global de la información de lo que a nivel de gerencia se ha dicho por cada proyecto y lo que a nivel técnico se identifica, para que puedan tener ese detalle. Y también hay otro cuadro específico en el cual se incorpora a lo de gerencia y a la parte técnica se le incorpora a la realidad. Es decir, gerencia identifica un importe, el departamento técnico otro, y aquí tendríamos la realidad o lo real que se ha producido, que sería la facturación física que se ha ejecutado por parte del departamento de administración de cara al proyecto que estamos ejecutando, con el fin de que vayamos comprobando lo que inicialmente dijimos, tanto gerencia como técnico, y lo que finalmente ha sido con la facturación que se produce a nivel del departamento de administración, o las certificaciones que se van gestionando por parte del departamento técnico y que se facturan por el departamento de administración. Vale. Con respecto a lo que a la funcionalidad de proyectos se refiere, o proyecto adjudicado, pues aquí ya intervendría toda la parte de gestión de compra con el fin de revisar, poder reducir al máximo los gastos que tenemos asociados al proyecto. Por tanto, lo que haríamos sería realizar una solicitud de ofertas, que esto a su vez nos genera o una hoja de demanda de compra para todos aquellos productos que compramos directamente, que no vamos a subcontratar, y todas aquellas tareas que sí que vamos a subcontratar. Esto a su vez también se puede hacer por familia de productos. Al final, pues esa hoja de demanda, como indicaba, pues en este caso son todas y cada una de las tareas que yo subcontrato, y lo que haré será especificar pues a qué proveedores quiero pedirle precio con el fin de que me pasen esas ofertas concretas que están asociadas a lo que estoy solicitando, que en este caso es a la demolición del tabique, el tabicón de escayola. Directamente, cuando tengo marcados los proveedores, o ya tengo asignados a aquellos proveedores a los cuales quiero pedir precio, le diré que me cree las ofertas, y el sistema lo que hará será trasladarme esa línea a ofertas de compra y procesará o eliminará esa línea como una acción pendiente por parte del jefe de obra a la hora de solicitar precio. Toda la información, absolutamente todo el engranaje con compras o toda la información específica se puede consultar o es consultable por parte del jefe de obra del propio proyecto sin necesidad de salir del mismo. Es decir, que desde el apartado de compras accede a documentos de compras y aquí visualiza todos los pedidos con los que está trabajando ya en firme y todas las ofertas que se están gestionando de petición de precio a proveedores, con el fin de que pueda ir gestionando todas las necesidades que tiene sin necesidad de salir de su obra o de su proyecto. Directamente desde aquí, en este caso, hemos generado dos ofertas, el jefe de obra puede acceder a visualizarlas. Ambas ofertas estarían enlazadas, en este caso me está abriendo el pedido. Ambas ofertas estarían enlazadas, pues en este caso la 3 y la 4 están enlazadas con la oferta principal, con la 3, con la primera de ellas que ha generado, con el fin de que yo pueda, en el momento en el que identifique el costo unitario, pueda realizar la solicitud de precio o bien enviándolo por fax o por correo electrónico esa información al proveedor,
y en el momento en el que reciba esos precios los iré actualizando en esas ofertas. Pues en este caso hemos recibido un precio de 10 euros, pues lo actualizo en esta oferta, y si me voy a la anterior, vamos a suponer que nos ha enviado 9,50, pues una vez que tengo actualizados estos precios, directamente de cualquiera de las ofertas asociadas a la que estamos trabajando, yo puedo generar ese comparativo que al final me va a permitir evaluar sobre el papel, sobre el informe físicamente, pues aquella oferta que el sistema determina que es la apropiada, que en este caso lo hace por importe. Nos selecciona la oferta más económica, el criterio seleccionado es el del precio, y en este caso nos está indicando que la oferta número 3 debiera ser la que adjudiquemos con el fin de reducir al máximo pues el coste que tenemos tipificado en nuestro proyecto y que podamos incrementar el rendimiento. Este comparativo inicialmente, como todos sabemos, desde Dynamics NAS puede ser exportado a Excel, a PDF, Word, e incluso podría ser guardado como información a contemplar vinculada al proyecto en el que estamos, que en este caso es la obra 2. Directamente el jefe de obra inicialmente lo que hará será gestionar esas ofertas desde el apartado de gestión de ofertas aceptadas, donde nos aparecen todas las distintas ofertas con las que estamos trabajando, y abajo, pues, arriba las ofertas y abajo la información de líneas que están incluidas en dichas ofertas. En este caso, las 3 hemos indicado que es la oferta que vamos a aceptar. Lo que haríamos sería marcar esa oferta como que es la que vamos a convertir en un contrato, en un pedido, y el sistema lo que hará será bloquear la oferta relacionada, que en este caso no aceptamos, por el tema de que supera el precio. Al hacer esto, el sistema nos marca en la línea como que esa oferta es la que debe pasar a pedido, y ya podríamos convertirla en un pedido directamente desde el menú principal. De hecho, hay un workflow establecido que permite que esta operación la realice el jefe de obra. El jefe de obra, cuando acepte esta oferta, pase a un estado de tramitación de proposición jefe de obra. Esto llega pues a su responsable o al jefe de compra directamente. El jefe de compra podría incluso incluir en ese comparativo a otros proveedores, generando ofertas a proveedores, con el fin de que, o bien ha determinado que nos ha pedido precio un proveedor que suele pasarnos, o que es muy competitivo, suele pasarnos buenos precios. El jefe de obra podría incorporar ese comparativo a ese proveedor, hacer de nuevo ese comparativo y ya y cambiar la decisión que ha tomado el jefe de obra. En este caso, vamos a suponer que todo es correcto, pues directamente yo que me he dado de alta como jefe de obra, tengo un límite de aceptación bastante alto, como podemos observar, en este caso 1.000.000 de euros, ya que acepto la oferta y ya pasa como aceptada compra, me asigna la fecha del estado y me permite esta oferta convertirla en un pedido, en un contrato. Directamente la procesaríamos, le diríamos que sí, nos indica si es un pedido o un contrato marco, en el cual vamos a hacer el contrato marco del cual vamos a generar pedidos. En este caso se trata de un contrato normal, y directamente lo que hará será trasladarme esa oferta número 3, en este caso al pedido número 106.025. Y si accediera nuevamente al apartado de compra, documentos de compra, pues esas 2 ofertas desaparecen y ya tengo los pedidos que he ido generando asociados a la obra en la que me encuentro. Y directamente el propio jefe de obra desde aquí podría generar los albaranes, etcétera. Es decir, que le permite una gestión centralizada. De igual forma, el jefe de obra podría acceder a toda la opción de ejecución del proyecto. Desde el apartado de producción, él introduciría la relación valorada correspondiente a proyecto. En este caso ya tenemos una aceptada, pues sería generar una nueva relación valorada en la cual le especifica fecha y diría pues que quiere generar plantilla, y aquí lo que especifica el jefe de obra pues es el trabajo que se va realizando en este proyecto. Pues directamente, como las mediciones o como la producción y certificaciones a origen, yo tenía realizada ya una relación valorada anterior que aquí tenemos, pero esta medición puede variar directamente. En este caso, de los 37 unidades tengo realizadas 15, ahora observamos que tenemos hechas 30, pues directamente el sistema me va a decir que tengo una medición anterior de 15 y ahora la medición parcial asociada a esta relación valorada, a la producción número 2, es de 15. Y luego ya podría incluir mediciones asociadas al resto de partidas que aquí tengo. Esto se puede hacer o bien directamente como estamos haciendo aquí, o a través de las mediciones detalladas, o incluso por porcentajes. Aquí me aparecerían todos y cada uno
capítulos que tengo definidos en el sistema y yo introduciría, pues que en este caso el capítulo 17 lo tengo al 10%, el 18 lo tengo al 15%, y de forma automatizada lo que hace es trasladarme aquí esas mediciones que hacen que tengamos realizado ese porcentaje. Directamente, si el trabajo realizado o ejecutado en obra es correcto, le diría que esa relación valorada está confirmada, y lo que hace es actualizarme la información que tengo en pantalla con todo aquello que he realizado, y ya la tengo disponible para ser incluida en una certificación para ser facturada al cliente. Que en este caso accederíamos al apartado de certificaciones. En el apartado de producción generaría, aunque en este caso tengo la certificación número 1 pendiente de facturar, generaría una certificación nueva, y lo que haría sería decirle acciones importar relación valorada para que me traiga el trabajo que he realizado en producción. Y directamente, una vez que tengo esa certificación realizada, pues desde el menú principal, bueno, directamente desde la certificación generaría el informe correspondiente. No lo he comentado, os lo muestro para que se visualice. Directamente desde el apartado de producción yo puedo generar informes específicos de relación valorada, en el cual me muestra el detalle que estoy o que he producido con toda la información específica. Ese informe puede ser por capítulo o por fecha. Pues en el caso de que es por capítulo, pues la información varía y se muestra pues información de costes, producción, etcétera. Y de igual forma con la certificación. Cuando yo tengo la certificación realizada, directamente desde el menú principal o desde la opción de acciones, perdón, le iría a imprimir, y aquí me generaría o tendría las opciones de decir si quiero que me lo muestre con IVA sí o no, etcétera, pues informe de configuración del informe, en el cual pues aparecería un formato muy similar al del presupuesto que hemos visto con anterioridad. Pues los datos de la sociedad, los datos del cliente al cual se le presenta esa certificación, los logos, certificados de calidad, etcétera, y el detalle de la certificación. Pues esta certificación, como indicaba, se le remite al cliente, y cuando el cliente nota la conformidad o nota el visto bueno, lo que hacemos es, desde el menú principal o área de trabajo principal, en el apartado de gestión de certificaciones, accedemos a visualizar esas certificaciones, y lo que haríamos sería confirmarla. Es decir, identificaríamos que el cliente nos ha dado su conformidad, e incluso desde aquí podríamos gestionar una negociación de esa misma certificación para un descuento de la misma a nivel bancario. Si confirmamos, directamente lo que hacemos es marcar que la certificación está confirmada y ya está disponible para el departamento de administración, para que el departamento de administración la incluya en una factura y la registre y la remita al cliente. Si la negociamos, pues directamente aparecerá aquí como que ha sido negociada, y nos aparecería pues la información específica de esa negociación. Y aquí aparecen también los documentos en los cuales se incorpora esa certificación en el proceso de administración, que ahora veremos exactamente cómo se realizaría. Desde el apartado de obras adjudicadas, aparte de las opciones que hemos visto de planificación, tanto de gerencia como técnica, nos permite, esa planificación también nos la permite hacer, como indicaba con anterioridad en el tema de las actividades, haciendo un envío de la misma a Project. En este caso, en la máquina en la que estoy trabajando no tengo Project, pero lo que haría sería lanzar pues una estructuración del proyecto en Project. Yo podría especificar a nivel de partidas, bueno, a nivel del Project, el cómo voy a ejecutarlo, y directamente existe una retroalimentación. Directamente cuando yo mueva el Project, cómo voy a ejecutarlo, directamente me actualiza en Dynamics Snap la fecha inicio y fecha fin de cada una de las partidas. Y esto a su vez lo que hace es trasladármelo al apartado principal de planificación temporal. Esta planificación temporal a su vez provoca una planificación económica de coste y de ingreso, y por tanto un resultado o resumen, que será la diferencia entre ingreso menos coste. En lo que respecta al proyecto como tal, pues existe toda la misma información que hemos visualizado en el apartado de estudios, del tema de UTES, los firmantes, la impresión de la carpeta, etcétera, etcétera. Toda una serie de opciones que están disponibles y que tenemos accesibles desde el menú principal. En el apartado del presupuesto, pues enlazamos toda la parte de consulta de partidas, todo el tema asociado a un proyecto o a la descomposición de un proyecto, pues tenemos productos. Desde aquí podríamos hacer esa vinculación de lo que viene en el proyecto con los productos que tenemos en nuestro sistema, con el fin de gestionar todas las compras que tenemos que realizar, toda la copia de mediciones y de precios para el reestudio o el replanteo que realiza el jefe de obra
en el proyecto ya adjudicado, bueno, la creación de revisiones o seguimientos vinculadas a los presupuestos con el que estamos trabajando, el cálculo de indirectos, las justificaciones de bajas, es decir, toda una información necesaria que se requiere en la gestión de los proyectos en Dynamics-Nav. Vale, con el trabajo en esa obra, como hemos visto a nivel de producción y certificación, pues también lleva unido toda la introducción de partes de trabajo, es decir, pues el trabajo que realizan los operarios que están contratados en la organización y que lo hacen a través de los partes de trabajo. Accederían en este caso al menú de partes de trabajo, que también está asociado al rol de DISMIL de gestión de recursos, están en ambos, en el de obras y estudios y en el de gestión de recursos, donde especificaría la fecha, bueno, una descripción, pues partes día 5 del 11, donde se especificaría el recurso correspondiente, el proyecto en el cual ha estado trabajando, el capítulo y la partida para el cual ha trabajado ese recurso. Me han tirado de... Me han tirado. Bueno, y la cantidad de horas asociadas al trabajo que ha realizado, incluso se le puede especificar el tipo de trabajo, si son horas normales, horas extras, si son dietas, si son kilómetros, y asociado a ese recurso pues tiene la especificación de coste. En este caso una hora de Alfredo pues son 49,50. Con el registro de esta parte se gestiona la imputación o consumos que están vinculados al proyecto. Si yo accedo a la obra adjudicada, en este caso a la obra número 2, a la ficha del mismo y accedo a movimientos, aquí tendría todos los consumos que se han registrado, donde tendríamos recogido pues todas las compras físicas que se han producido y en este caso todos los partes de trabajo que se han ido registrando o bien por día, o bien por semana, quincena o mes, con los recursos que han intervenido, las horas y el tipo de trabajo. Toda esta información al final se permite o es permitida la visualización a través de los informes que ahora veremos. Vale, el procedimiento de compra, una vez que se gestiona todo el tema del pedido del contrato, es idéntico al del estándar, es decir, desde ese pedido hay que ir recepcionando los albaranes. Lo único que cambia es todo el circuito de recepción de facturas, que ahora veremos que está integrado con la parte de administración. Vale, en lo que respecta al reporting o a la información que podemos extraer de la parte de consumos o información específica de obra, pues tenemos una consulta general de proyectos en el cual, especificando el proyecto que deseo analizar y el presupuesto correspondiente, en este caso sería el adjudicado, el sistema me trae esa información. Yo puedo decir que me haga que me muestre el nivel de descompuesto y me muestre toda la información económica, y aquí podría visualizar pues todas las imputaciones o mediciones reales, tanto en producción como en certificación e incluso a nivel de costes reales. Y desde aquí pues puedo hacer un seguimiento específico del proyecto. Incluso desde aquí podría acceder a la línea concreta o a la ficha del proyecto, etcétera. Lo mismo desde el apartado de acciones. De igual forma, lo normal es que tanto administración como departamento técnico pues realicen sus actividades de cara a las imputaciones que se realizan contra el proyecto, y puede ser que en un momento dado pues administración no sepa el capítulo o la partida a la cual se refleja una determinada compra o una determinada facturación. Pues el jefe de obra tendrá la posibilidad de hacer los cambios pertinentes. Accede al apartado de proyectos sin imputar y desde aquí selecciona la obra correspondiente y aquí visualiza toda la imputación que se ha producido que no tenga capítulo y partida. En este caso, este parte que yo acabo de registrar hoy no tiene capítulo y partida, por tanto, que sería lo que aquí se visualiza. Yo podría especificar a qué capítulo y a qué partida va imputado y directamente proceder a registrar esa información. Y de esta forma podría realizar un análisis mucho más fino de la información que tengo en el sistema, ya que si tengo toda la información imputada a capítulo y partida, pues realmente podré observar desviaciones a nivel de capítulo y a nivel de partida. Si todo lo tengo asignado a proyecto y no tengo el enlace a capítulo y partida, pues sí, podré saber si he ganado o perdido, pero lo haré a nivel general, sin poder determinar si realmente en una partida concreta no lo estamos haciendo bien, o en un capítulo concreto no lo estamos haciendo bien. Vale, pues en lo que respecta a lo que visualizamos, o a informes que se visualizan en pantalla a través de formularios, son los que aquí identificamos. Luego tenemos toda una serie de reporting específico de estudio o de obras.
desde el cierre de proyecto, en el cual a nivel de obra identificamos toda la información específica de los datos del proyecto, del estudio, la información de venta, etcétera, con todo el detalle, los márgenes que estamos obteniendo. En este caso tendríamos información de proyecto, información de coste e información de venta y el margen que obtenemos por cada una de las partidas que estamos con las que estamos trabajando, con el fin de que pues, este informe sea el que nos sirva de base para analizar toda la evolución del mismo. Aparte de los que visualizamos, pues todo el listado de obras que tenemos en el sistema, con los distintos clientes para los que están, los plazos, el importe de presupuesto, información asociada a todos y cada uno de los proyectos, bueno, y todos los que aquí visualizamos. Los más importantes, pues principalmente los que tenemos en obra ya adjudicada. Pues un libro mayor de obra que nos va a dar pues una información en Excel de todo el detalle de esa obra, que directamente lo que hará será generar ese informe para que en el propio Excel podamos analizar cómo estamos gestionando la obra. Y luego ya informes específicos de costes, informe de coste por meses, informe de obras por meses, que ahora entraremos en detalle. Los informes de certificaciones, relaciones valoradas, etcétera. Un segundo que este informe se cargue en el sistema, ya que la obra inicialmente tiene una envergadura importante, que al final concluirá con un Excel en el cual se establece toda la estructura del proyecto y nos identifica pues todos los datos económicos del mismo para que se puedan realizar los análisis que correspondan. Y luego ya pasaremos a lo que sería la parte administrativa, que es desde donde hacemos toda la recepción de facturación de proveedores, desde donde se genera toda la parte de facturación de certificaciones y desde donde comentaremos la funcionalidad adicional que hemos añadido para ampliar todo el detalle funcional que ya ofrece por estándar Dynamics NAV. Como puede ser, como indicaba, el tema de previsiones de tesorería. Hay un cuadro que nos permite generar cuotas para préstamos e hipotecas que a su vez se integran con el tema de las previsiones de tesorería en cuanto a un flujo de gastos en previsión o de ingresos en previsión. Todo el tema de periodificación de facturación pendiente, es decir, todos los albaranes que hemos ido registrando podemos hacer que se periodifiquen y se realice un apunte contable a final de mes y ese mismo apunte se elimine el primer día del mes siguiente. Toda una información importante y funcional que nos amplía todo el detalle financiero y que suele ser requerido por los directores financieros o directores de administración para una gestión adecuada de su actividad. Y cuando visualicemos este informe y el de informe de costes por meses e informe de obras por meses, lo que haré será pasar ya al perfil de administrador de contabilidad para comentar los últimos detalles, que nos van a cerrar todo el circuito en cuanto a la funcionalidad de BIM y todo lo asociado o todo lo que se incluye en la parte funcional estándar para contemplar todo el detalle funcional de una gestión de proyectos o de obras. A los proyectos con los que trabajamos, como indicaba, le podemos incorporar, lo normal es que las empresas tengan su análisis de costes indirectos o costes de estructura y se definan, pues esa estructura la definan de forma estándar y la den de alta como un proyecto que tengamos en el sistema y ese proyecto o esa estructura de capítulo la podemos cargar a todos y cada uno de los proyectos que tenemos o que confeccionemos. Directamente el Excel que nos define con toda la información es el que aquí visualizamos, en el que está todo el detalle de proyecto y como indicaba, pues aquí vamos a poder evaluar pues toda la información de lo que se ha realizado a nivel de venta, a nivel de coste, bueno, el coste real a origen, en este caso 396 euros que se han imputado ya y desde aquí directamente nos va a permitir hacer ese análisis de desviaciones que se puedan producir con respecto a los costes que tenemos definidos en proyecto. Bueno, como indicaba, luego además de ese informe pues tenemos un informe de costes por meses que en función del proyecto y del intervalo de fechas pues nos van a mostrar, podemos incluir los albaranes que están pendientes de facturar, nos van a mostrar el detalle concreto de las operaciones que se han realizado, pues en este caso toda la información vinculada a imputaciones de recursos, etcétera. También tenemos un informe de obras por meses en el cual nos da todo el detalle vamos a colocar el mismo proyecto.
de fechas con toda la información concreta del mismo, el detalle de consumo, venta, proyecto, pues toda la información de costes con respecto a los ingresos que obtenemos, toda una serie de información específica. Y ya pasó en última instancia a lo que sería el rol del administrador de contabilidad, con el fin de que podamos ver la parte financiera. En este caso, como indicaba, pues ha definido un rol para el tema de partes de recursos, gestión de recursos, como indicaba, un rol de administración, team builder de administración. Yo voy a acceder directamente al administrador de contabilidad con el fin de que lo veamos todo en su globalidad. Accedo nuevamente a la aplicación y, como indicaba, ya en el propio panel o rol inicial, en la cinta de opciones, pues se dan de alta esas opciones específicas, desde el tema del cálculo y registro del IRPF, funcionalidad que también hemos añadido, el modelo 110 y 190, toda la gestión de periodificación de facturas pendientes, el cuadro para el cálculo de cuotas en cuanto a hipotecas y préstamos, donde podemos visualizar toda esa información de cuotas que se incorpora en el flujo de gastos y de ingresos previsionales en el apartado de previsiones, y ya, como indicaba, toda la gestión de previsiones, que podemos acceder al apartado del diario de preapuntes, donde podemos tener definidos gastos e ingresos neutros que se incorporan a lo que sería la gestión específica o cuadro donde visualizamos todo el detalle. Al final lo que hacemos es incorporar, hacer esa previsión en función de la entidad financiera o de la entidad bancaria, en la cual identificamos o podemos identificar a nivel de factura de gasto o factura de ingreso por qué banco pretendemos hacer el cobro o el pago, o se prevé que se va a realizar el cobro o el pago, y esa información lo que hace es trasladárnosla al periodo que corresponde en función de los vencimientos, y aquí podemos evaluar si tenemos pues un requerimiento de liquidez o de capital en un momento dado. Incluso se nos permite realizar filtros por lo que tenemos en previsión de cobro, previsión de pago, a cobrar en firme o a pagar en firme. Por ejemplo, si accedemos al apartado de previsión de pago, pues directamente todo lo que visualizamos aquí son previsiones de pago y nos permitiría acceder a ella. Por ejemplo, en este caso se trata de la hipoteca, que es un recibo de 1.125,47. Si quiero visualizar lo que tengo en previsión de cobro, pues accedo al apartado de previsión de cobro y aquí tendría pues los importes que yo preveo cobrar. Si quiero visualizar lo que tengo en previsión de cobro y a cobrar, pues directamente identifico, pues en este caso a cobrar, y aquí me aparece lo que tengo a cobrar en firme, es decir, y luego ya pues filtros específicos por clasificación, es decir, por pagaré, por la forma de pago, por cheque, por efecto, por banco, con el fin de poder determinar absolutamente cuáles van a ser mis necesidades de liquidez en un momento dado. De igual forma, como indicaba, todo el tema de gestión de avales se gestiona desde el apartado de administración, con el fin de que tengamos dadas de alta las distintas compañías con las que trabajamos, que en este caso pueden ser o bancos o proveedores, en este caso de servicios, en el que tenemos identificados pues, los distintos tipos de comisiones que nos cobran, los porcentajes específicos de gastos y cuándo se producen las liquidaciones, en este caso cada 3 meses, para poder gestionar todo el tema de liquidaciones de intereses de avales. Además, también hay funcionalidad específica para todo el tema de intereses de demora asociado al tema de deuda pendiente de clientes asociados a proyectos, donde tenemos definida pues esa configuración de intereses legales asociado al tema del tanto por ciento de interés legal y el tanto por ciento de interés de demora, que suele ser semestral y que se publica en el BOE y que tendremos definida y configurada en Dynamics NAV, y que utilizaremos para hacer esos cálculos y esas cartas de solicitud de intereses de demora en función de los vencimientos que no se cubran por parte de la administración o de un cliente concreto. Y a grandes rasgos esa sería la funcionalidad general que contemplamos en Team Builder y que está estructurada y definida sobre Dynamics NAV. Muchas gracias.